Bien, ahora vamos a hablar de un tema que resulta muy controversial. El ateo niega la existencia de cualquier Dios, rechaza la religión y no cree en lo espiritual. Muchos señalan que no hay suficiente evidencia para probar la existencia de un ser supremo o la de todo lo relacionado con el ámbito espiritual. El periodista Ernesto Cornejo ha hablado y ha recogido testimonios de una persona que se denomina atea, así como la posición de la iglesia. José María Garay, ingeniero civil de profesión, creció en una familia católica apegada a la religión y a las tradiciones que ésta las caracteriza. Nunca he tenido ningún problema con alguien porque ellos sean creyentes o yo sea ateo. Garay es una de las decenas de personas que en El Salvador se han unido en los últimos años a las estadísticas de no creyente, población que se define actualmente su identidad religiosa como atea, agnóstica o en ninguna en particular. Pero ¿qué lo llevó a tomar esta decisión? A partir de las cosas que se escuchaban en el adoctrinamiento católico, habían ciertas cosas que chocaban, ¿no? Entonces, ahora a partir de que nosotros tenemos acceso al internet, nos podemos dar cuenta que hay muchas cosas que no son como te las dicen, o por lo menos como te las dicen de pequeño. Entonces, a partir de eso comenzó un proceso de pensamiento, de crítica, de hacerse preguntas, y fue un proceso, no fue de un día para otro, fue un proceso de años, más o menos, hasta que por como el 2013, 2014, yo puedo decir, ya yo me consideraba ateo como tal, y poder hablar con la palabra sin ningún problema. Un día, tras una conversación de mente abierta y un previo análisis de los escenarios que podría causar ser ateo, José María, por fin, decidió contarle a su familia la decisión tomada. Entonces, yo a mi familia nunca le dije, a mí dejen de hablarme de eso, yo no quiero saber de eso. No, simplemente fue una decisión personal y tampoco pues yo tuve la fortuna de crecer en una familia que no te decía esto tiene que ser así, esto tiene que ser acá, sino que te dejaban pues te dejan pensar, ¿no? Y te dejan tomar tus propias decisiones. Entonces nunca fue una obligación no, es que tenés que ir, es que esto es así, es que la vida es de esta cuadrada y no nos podemos salir de ahí, sino que fue una decisión personal y siempre me la respetaron. O sea, yo nunca he sentido de parte de mi familia que alguien me discrimine por ser ateo, por ejemplo. Para quienes dirigen y cuidan una congregación de creyentes en el país, a estas personas se les respeta la decisión y hacen un análisis del por qué se inclinaron a dejar de creer. Siempre va a encontrar que muchos de ellos, aunque odian la religión y la manera en que se desarrollan las creencias de fe religiosas, sí tienen una creencia en Dios. No soy nadie para juzgar la equivocada, correcta, incorrecta, pero existe. Sí existe el ateo puro, que es otra cosa. Llámese a aquella persona que no tiene ninguna interpretación de vida más allá de la que él vive. No hay creador, no hay creación, etcétera. Pero ¿qué significa la Biblia para los ateos y para la que la profesan hoy en día? Pues la Biblia sí la he leído, o sea, no entiendo que hay mucha gente que piensa, no, que un ateo no se puede acercar a una Biblia o algo así, pero para nada, o sea, yo soy de las personas que piensa que cualquier libro tiene algo siempre bueno que ofrecer. Son 66 libros escritos en diferentes tiempos, por diferentes personas, con diferentes culturas, diferentes antecedentes, diferentes perspectivas sociales, religiosas, políticas, humanas, y a la hora de unir esos 66 libros creamos algo tan maravilloso que se llama la Biblia. En lo personal, a mí la Biblia me inspira. En El Salvador y en el mundo, denominarse ateo es por hoy un tema que sigue siendo tabú dentro de las sociedades conservadoras como la salvadoreña. Pero para no discriminar a estas personas es necesario un cambio cultural, que se deje de un lado los estereotipos religiosos que la sociedad impone. Este es un informe para Noticiero Hechos, de Ernesto Cornejo. Muy bien, ahí tenemos este tema que hemos tratado de explorar en este reporte del periodista Ernesto Cornejo para darle a usted un panorama respecto a que las cosas no son absolutas. Hay personas que creen en Dios, otras que no, y definitivamente pues este es un país con libertad de culto y cada quien puede creer o pensar como quieran. Bueno, eso es como está escrito, ¿verdad? Que hay libertad de culto. Ahora,
Lo cierto, me parece, es que en algunos lugares hay algún tipo de discriminación también a las personas que no comparten el mismo credo. Y se ve raro a alguien que tiene una postura religiosa diferente o que no tiene ninguna postura referente del todo, ¿verdad? Sí, es un tema que genera muchas opiniones, sin lugar a dudas. Quizás en las personas que tienen una fe un poco más comprometida despertará algún tipo de pasión porque estarán pues compartiendo ideas, o para ellos no cabe la idea de no creer en un ser supremo, pero bueno, que es una realidad porque ya el mismo pastor estaba compartiendo que hay muchas personas que deciden no creer en las instituciones religiosas. Pero fíjate que a mí me parece que esto es una cuestión muy inherente a cada uno. O sea, es una cuestión tan individual, porque por lo general cuando tú conoces a alguien o sos compañero de trabajo, nunca le preguntas si es ateo o no. O en qué iglesia se Esa es una situación, me parece a mí, es una decisión bien personal y que debe respetarse como todo realmente, porque si vivís en un país donde hay tantas, digamos, formas de expresión religiosa, igual tiene que haber alguien que no está de acuerdo con todas las expresiones y se le debe respetar igual, no lo hace ni más ni menos ante el universo de salvadoreños, por ejemplo. Sí, el tema es la tolerancia, como dice Manuel, pues uno debe respetar. Yo, si Lorena es budista, yo respeto que ella es budista, o si cree en Mahoma, pues cree en Mahoma. Y si Manuel no cree en nadie, es ateo o agnóstico, o ¿cómo se llama lo que hace Tom Cruise? Cientólogo. Cienciólogo también. Cada quien tendrá lo suyo, es cierto, nadie te anda preguntando. Aquí el tema es cuando abiertamente, y voy a utilizar un término que se usa en otro tema que seguro vamos a traer aquí a esta mesa, que es salirse del closet. Cuando un ateo o un agnóstico en una posición o figura pública se sale del closet, está sujeto a que le lluevan primero críticas y segundo, y quién sabe si consecuencias también por hacerlo. Es decir, tenemos en diferentes lugares, no voy a mencionar evidentemente, pero son pocas las personas que te has oído a veces públicamente decir, miren, yo no creo en nada, yo no creo en nadie. Todos son al contrario, todos creen en Dios. Ahí realmente aplica también aquello de que si no quieres problemas, no hables de religión, no hables de política y no hables de economía. También. Porque realmente es una situación un tanto complicada. ¿Y de qué vamos a hablar entonces? Ya no hablamos. No, en el sentido de que si no querés entrar en esa controversia respecto a los temas religiosos, porque incluso hay choques entre mormones, católicos, hay guerras. Los testigos de Jehová, o sea, cada uno tiene su forma de ver el mundo. Y que son cristianos ellos, son judeocristianos. Entonces, incluso entre ellos hay críticas que son un tanto fuertes. Y imagínate cuando alguien dice soy ateo, entonces evítate problemas, no hables de religión. Sí, y sobre todo pienso que es un buen ejercicio que nosotros practiquemos la tolerancia. Claro. Eso ante todo. Manuel tocaba un punto bien importante. Cuando recién conocemos a alguien, lo primero que nos dice no es a qué religión pertenece, ¿no? Eventualmente, si le conocemos y decide compartirnos cuáles son sus creencias o que no cree, pues valdría la pena practicar la tolerancia y escucharle desde un punto de vista sin juzgar. ¿Sabes dónde está lo malo? Que muchas veces la gente cuando tiene una creencia religiosa piensa que platicar con alguien significa imponerle sus creencias. Evangelizar. O quererlo evangelizar o adoctrinar. Eso no se debe hacer. Cada quien es libre de escoger realmente, digamos, si va a ser católico, pues hay que respetar que es católico. Si es testigo de Jehová, se le respeta eso. Si es mormón, igual. O sea, cada quien está en su libre, digamos, derecho de escoger lo que considere conveniente y lo que considere que va acorde a su forma de vivir o a su forma de ver el mundo. Pues claro. Pero no podemos imponerle este tipo de cosas. Y es ahí donde vienen los problemas cuando la gente te quiere imponer una forma de religión o te quiere imponer la asistencia a actividades de carácter religioso. Ahora, esto es curioso porque tácitamente lo tenemos impuesto en El Salvador, porque tenés que tu bandera dice Dios, Unión, Libertad. Entonces, mi bandera como salvadoreño, digo, le estoy poniéndome el punto de vista de alguien que no cree en Dios, dice Dios. Bueno, ¿por qué dice? ¿A qué Dios se refiere, verdad? Bueno, se refiere a cualquier Dios entonces, sí. o a Dios, o hay libertad de culto. Es que es una pregunta bien... Es delicado, muy profundo, ¿no? Es muy bueno, profundo. pero mira, en este país también, bueno, los símbolos patrios no necesariamente los andas cargando en todos lados, ¿no? Sí. Son raros los salvadoreños que tienen una bandera en su casa, ¿no? Entonces, y mucho menos andás con el Dios, Unión, Libertad para arriba y para abajo, sino que se utiliza sobre todo cuando estás en septiembre, ¿no? Cuando vienen las actividades cívicas. Y hay otro tema que es el otorgamiento de personalidad jurídica automática también a la Iglesia Católica, que por Constitución lo tiene,
Pero otras congregaciones que no comparten el catolicismo y que son también cristianas y que hacen un gran trabajo también, como la iglesia que al final están hablando de católica y están hablando del mismo Dios, no la tienen. Entonces, ahí incluso entras a cuestionar, y entonces, ¿cuál es la igualdad de la cual la misma Constitución me habla? ¿Por qué unas sí y las otras no? Sí, bueno, habría que consideraró, ¿no? Si fíjate que afortunadamente, por lo menos yo crecí con alguien que considero es muy respetuosa de ese aspecto, porque se trata de mi abuela. Mi abuela tiene 94 años ya. Un saludo para ella, que seguro nos está viendo. Saludos, ahí en la casa. hola Manuel. Buenos días. Saben ustedes que ella, pues, yo la he visto acercarse o tener conversaciones con testigos de Jehová, con católicos, con gente evangélicos, con mormones que llegaron incluso a mi casa a platicar con ella. ¿O cómo se llaman los que te llegan a dejar un folletito? Los testigos de Jehová. Entonces, y nunca hubo problema respecto a decir, yo no lo acepto a usted porque usted es católico o porque usted es mormón. Realmente ella me decía, al final Dios es solo uno y todos los que tenemos una creencia, pues al final lo estamos adorando de una u otra forma. Entonces no puedes entrar en controversia, me dice, porque Dios solo es uno. Entonces, y es muy respetable realmente eso, porque ahí es una forma de tolerar las creencias de los demás. Algo que difícilmente hacemos, porque hay gente que cuando dice, no, yo soy de X religión, ya no aceptan al otro porque el otro es católico. Entonces creo que entrar en ese tipo de controversias es realmente desgastante. Y fíjate que en líneas generales me parece que en El Salvador lo hacemos muy bien, digo yo, en el sentido que acá nadie te dice nada porque vas a abrir una mezquita, hay iglesias de otras denominaciones acá que no son necesariamente cristianas, ¿verdad? Sí, exactamente. Y existen en El Salvador. A diferencia de otros países donde los mandatarios han dicho, bueno, quien entre aquí tiene que someterse a las creencias de este país. No recuerdo si fue Putin quien lo dijo, alguien en un contexto de que vos te acordarás que querían entrar a imponer otro tipo de creencia, ¿no? Lo que pasa es que, por ejemplo, en Corea, Corea del Norte, no podés entrar a hablar de religión. Te meten preso si hablas de religión, o si lo haces en un país árabe también. Imagínate. Por ejemplo, no podés hablar de religión e incluso son muy limitados los espacios para gentes que no sean, digamos, islámicas, que no crean en el Islam. Entonces es una situación, como decíamos, un tanto controversial. El tema, como decíamos, cuando entras a hablar de religión te metes en unas áreas que son muy complicadas y que tocan, digamos, aspectos muy sensibles en la vida de cada ser humano. Correcto. Por eso es que consideramos que valdría la pena hacer el ejercicio, ¿verdad? De plática, porque aquí exponemos puntos de vista muy diversos y lo hacemos con total apertura para que también ustedes lo hagan y de pronto analicen el tema. Y la intención es, tal cual lo planteaba Ernesto en su nota, cuando usted se encuentre y llegue a estar en contacto con alguien, si usted es muy ferviente, muy creyente, y que bueno, si es así, pues si llega a encontrar una persona que no comparte su credo, y es más, que ni siquiera crea en algo, entonces hay que pues mantenerlo todo a un nivel normal, ¿verdad? Como que estás hablando con alguien más. Es que la gente, mira, oíste lo que dijo la persona que estaba entrevistando a Ernesto, dice, creen que claro que ha agarrado la Biblia, y es que a veces yo he escuchado a ateos decir, hay personas que creen que si un ateo agarra una Biblia se le va a quemar o le va a agarrar fuego, y no es así, pues es una persona como cualquiera, ¿verdad? Alguien simplemente pues vive su manera de otra forma. Exactamente, pero saben también que buscamos otros aspectos relacionados a este tema. Por su parte, pues la población también tiene sus propias valoraciones sobre el tema del ateísmo en El Salvador. Escuchemos a continuación qué dicen los ciudadanos en la calle. Respeto a los criterios de cada quien, ¿verdad? Como ahí igual, o sea, yo creo en Dios y ahí cada quien, la opinión de cada quien, ¿verdad? Lo único que hay que hacer es respetar ante todo. Para mí son igual que nosotros, lo único que ellos tienen otro modo de pensar, ¿verdad? Ellos tienen otra creencia, o sea, tienen otro modo de pensar. Y yo, como tengo otro modo de pensar, tengo que respetar para que ellos me respeten a mí. Este es un país libre de pensar lo que uno quiera, ¿verdad? Y la disposición de las personas está en el sentido de hacerlo o no, si estamos hablando de la creencia de un Dios verdadero, todopoderoso, que creó todo, ¿verdad? Y si no, tenemos que ir a todos los énfasis de los grandes científicos y etcétera, amén. Bueno, mucha atención porque también sobre este tema se sabe que en al menos 13 países del mundo en sus leyes se contempla la pena de muerte, ya lo estamos mencionando, para las personas ateas o no creyentes, entre los que están Arabia Saudita, Afganistán, Qatar, Sudán, Irán y Malasia.
entre otros. Bueno, estamos hablando de países que son islámicos, la mayoría por tradición. Entonces, realmente ahí hablar o salirse, porque ahí la vida la rige la religión en muchos de esos países. No necesariamente existe la libertad de pensamiento, sino que todo se basa en los libros que ellos consideran sagrados. En pleno año 2021, Manuel. Y la vida se rige totalmente por esto. Y las mujeres no pueden hacer un montón de cosas y deben taparse el rostro. Pero bueno, son sus creencias, ¿verdad? Y hay que respetarlos entonces, pero está bien o está mal, porque luego decimos, ya estamos en un mundo globalizado, estamos en el año 2021 y nadie se pronuncia sobre esto. Digo, sí lo harán, pero pues digo, es de respetarlos y es de abstenerse uno de opinar de eso. Como dice Manuel, a veces es mejor evitar este tema o vale la pena considerar las condiciones de las personas en estos lugares. Fíjate que lo que creo yo que también tenemos que poner mucho en práctica cuando hablamos de religión o cuando hablamos de cualquier otro tema es pensar y formarnos nuestra propia opinión, porque a veces la religión también es un instrumento de manipulación en diversas partes del mundo para manipular masas. Entonces eso no se debe hacer tampoco. Entonces creo que los ciudadanos, como decía la mayoría de salvadoreños a los que se les preguntó, decía, yo voy a respetar para que me respeten. Eso está muy Ese bien. es un país libre en el que cada uno puede creer en lo que considere conveniente. Entonces creo que es ahí donde nos vamos a quedar, en el sentido de ejercer cada uno pues su libertad, de creer en lo que considere pues es bueno para su vida, es favorecedor a su forma de ver el mundo. Entonces realmente creo yo que si respetamos, igual pues podemos exigir que nos respeten. Sí, hay leyes que son universales, que no pertenecen a ninguna religión ni nada, como por ejemplo haz el bien y no mires a quién, no hagas a otros lo que no quisieras que te hicieran a ti, y eso funciona y eso genera la convivencia independientemente se hace lo que se hace en tu vida. Así que pues gracias a Ernesto por preparar el tema interesante y creo que nos deja de lección el tema de la tolerancia. Sí, cada quien vive su espiritualidad de la mejor manera, de la manera que mejor le parezca, y nuestro deber es nada más respetar a los demás. Y bueno, agradecemos también a nuestro compañero Ernesto Cornejo por poner en perspectiva esta temática, y usted también puede sugerirnos temas que podríamos abordar en nuestras redes sociales.